Dios me los bendiga, hermanos y amigos. Le damos la honra y la gloria a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, por una nueva oportunidad que nos da de estar en su presencia, amén, mis hermanos, donde nos reunimos para alabar y glorificar su santo nombre y para recibir su palabra. Así de que la lectura de esta noche en la palabra del Señor la encontramos en Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 22 al 29. Amén. Y la palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. Vuelve conmigo para que adore a Jehová. Y Samuel le respondió a Saúl: no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto, y éste se rasgó. Entonces Samuel le dijo: Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel, y lo ha dado a un prójimo tuyo, mejor que tú. Además, él que es la gloria de Israel, no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta, mis hermanos. La gloria sea para nuestro Dios. Padre celestial, gracias por tu palabra. Oh Dios Señor, gracias te damos. Esa palabra fiel y verdadera, Señor, que dice Padre celestial, porque no es hombre para que se arrepienta. Aleluya. Esa palabra es fiel y verdadera. Gracias Padre celestial. En el nombre tuyo te agradecemos, Señor, por hablar en grande manera, mi Dios Santo. Gracias, Señor, porque tú eres fiel, Señor. Oh, bendito Padre, en este momento, Señor, te agradecemos. Gracias, Señor, en el nombre tuyo, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres santo, poderoso. Habla de manera que te podamos entender, Señor. Oh, gloria a Dios, te pedimos porque tú eres bueno y santo, Señor, sobre todas las cosas. Oh, gloria a Dios, te pedimos, Señor, en esta hora que seas tú, Señor, hablando en grande manera, Señor. Gracias, Señor. Oh, gloria a Dios, Señor, te pedimos que seas tú, Señor, obrando en la vida y en cada corazón de cada uno de nosotros. Gracias, Padre celestial, en esta hora, porque a ti te place, Señor, que vivamos conforme a tu palabra, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Siéntense, mis hermanos. Gloria a Dios. El tema de este mensaje será, mis hermanos, que lo encontramos en el versículo 22 en la parte segunda, donde dice: ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Ese será. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Mis hermanos, todos sabemos, usted y yo, que si no fuera por el Señor aún nosotros no existiésemos, ¿verdad? Es por su gracia y su misericordia. Y sobre todo porque hemos tenido una nueva oportunidad. El nacer físicamente no era más que suficiente, porque nos hemos dado cuenta a la luz de la palabra que estábamos vivos físicamente, pero espiritualmente estábamos muertos, alejados de Dios. Pues usted y yo, que hemos conocido a Jesucristo como Señor y Salvador, hemos tenido la oportunidad de tener una nueva vida. Y se da cuenta que cuando se habla de una nueva vida, queremos que todo sea diferente.
como el que dice, bueno, voy a conseguir un nuevo empleo, va a ser todo nuevo, algo diferente. Me voy a mudar de nueva ciudad, todo va a ser diferente. Una nueva casa, todo va a ser diferente. Y comenzamos a señalar, y ese es el propósito, de no quedarnos donde estamos, sino crecer y ser cada día mejores. En esta ocasión, mis hermanos, es una lectura de la palabra del Señor muy hermosa. Los que han leído ya, Saúl, mis hermanos, es el primer rey de Israel. Cuando el pueblo de Dios, el pueblo de Israel que había estado esclavo en Egipto, y luego fue liberado por mano de Moisés. Mis hermanos, tuvo 400 años esclavo en Egipto y fue liberado. Entonces, y pasó 40 años en el desierto. Y luego llega a la tierra prometida. Y cuando estaban ahí, mis hermanos, ellos construyeron familias, construyeron casas y se acomodaron. Es una bendición el tener muchas cosas, pero el peligro es cuando nos acomodamos y nos conformamos de lo que tenemos, de lo mucho que lo poco, porque a veces estamos tan incómodos, pero estamos tan cómodos de estar incómodos, que queremos la bendición, el cambio, pero no estamos dispuestos a veces a forzarnos. Pues el pueblo de Israel estaba de esa manera y comenzaron a ver cómo estaban los demás vecinos, como cuando uno es el vecino y ya no estamos contentos con lo que Dios nos ha dado y queremos algo diferente. En este caso no solo fue una persona, fue todo el pueblo de Israel. Cuando vieron y comenzaron a decir, queremos un rey. Porque queremos ser como las demás naciones, porque tenemos un rey. Y el único rey, el único que los había guiado desde que salieron a Egipto hasta la tierra prometida fue Dios. Era un gobierno, mis hermanos, se le llama teocrático, gobierno de Dios. Dios lo gobernaba en todas las áreas, pero sobre todo gobernaba su vida, lo más hermoso, gobernaba su vida. Pero en esta ocasión ellos pidieron rey. Y el primer profeta también que existió es el que estábamos hablando acá, leyendo, el profeta Samuel. Él era quien aconsejaba al pueblo de Dios, él la hizo de juez, él la hizo de sacerdote y el profeta de Dios. Hizo como el papel de Jesús, mis hermanos, tipología de Cristo. Entonces vemos que en esa ocasión el pueblo pide rey. Y entonces aún el profeta de Dios se angustió delante de Dios. Le dice, ellos están pidiendo rey. Y él, como celoso de la obra del Señor y la palabra del Señor, le dijo, Dios, ellos te están desechando, dice, están rehusando tu palabra. Y él le dice, no te preocupes, le dice al profeta, porque ellos no te están rechazando a ti, me están rechazando a mí, al Dios, al Creador. Entonces, ¿qué sucedió, mis hermanos? De que como ellos querían rey, dijo, hay que darle rey. A veces nosotros los humanos pedimos cosas que en realidad no sabemos si esa es la voluntad del Señor, mis hermanos. Por eso tenemos que esperar el tiempo de Dios y que sea su voluntad. Y todo lleva tiempo, mis hermanos. Los humanos no nos gusta el esperar. Nos desespera depender de otra persona, mis hermanos, pero los hijos de Dios estamos enseñados o formados para depender de Dios, mis hermanos. Aquí no existe la independencia, somos totalmente dependientes de Dios. Pues ¿qué sucedió? Que tuvieron este rey, y de todos los hombres más que sobresaliente, hasta de altura y de parecer, apareció Saúl, el hombre. Y todos dijeron, bueno, y Dios dijo, bueno, hay que ungir a Saúl como rey. Dios nos da oportunidades, mis hermanos. Dice de que mientras Saúl andaba buscando los animales de su padre, las bestias, las asnas que se habían perdido, apareció por ahí el profeta y lo unge. Y ellos estaban contentos con su rey, mis hermanos. ¿Y qué sucedió? De que como rey no simplemente iba a estar en el palacio. A veces el tener puesto, creemos que simplemente es el nombre, pero hay que cumplir muchas funciones. Tenían que ir a la guerra. ¿Sabe que cuando el pueblo de Israel llegó y tomó las tierras prometidas, Dios les permitió a vencer muchos enemigos que estaban en derredor de ellos? Pero dice que Dios mismo permitió que cierto grupo de enemigos quedaran cerca de ellos para que ellos se afirmaran, buscaran a Dios, clamaran a Dios, y Dios los preparara para que fueran a la victoria y pelearan contra ellos. El pueblo de Israel en su historia, ellos nunca fueron conocidos como un ejército que peleaba, que tenía armas las mejores de ese tiempo, sino que Dios era quien les daba la victoria. Ellos y muchos llevaban lanzas, cosas rudimentarias a la antigua, mis hermanos, porque en realidad nunca habían sido enseñados para pelear. Ellos eran pastores de ovejas, ellos eran hombres de campo que sembraban la tierra, cosechaban, pero cuando ellos obedecían a Dios, Dios les daba la victoria en todas
las necesidades, pero en esta ocasión ya tenían un rey. El rey, en esta ocasión Dios le dijo que en el camino había un rey que se había opuesto cuando ellos iban pasando en el terreno, en el campo de los amalecitas. Entonces este rey se llamaba Agab. Él vino, se opuso que el pueblo de Israel pasara por sus tierras y llegaran a la tierra prometida. Y llegó un momento donde Dios le dijo a Saúl que tenía que ir directamente y pelear contra eso y acabar con toda esa gente. Y Dios les iba a dar la victoria totalmente. Pero ¿qué sucedió? Mis hermanos, de que cuando él recibe la orden, entonces Saúl reunió todo el ejército. Se reunió al campo de batalla donde iban a ir, y Dios le dijo que tenía que acabar hasta con las bestias del campo, todos los animales, porque eso era anatema, y la palabra anatema era pecado, era maldición delante del Señor. No dejen nada, porque eso representa el pecado, la maldad de esta gente. Entonces, ¿qué sucedió? Que él como rey tenía que obedecer a un máximo superior. Los soldados tenían que obedecer a él, pero vemos de que ellos fueron al campo de batalla. Habla sobre la historia en el capítulo 15 completo de Primera de Samuel, y que sucedió, fueron a la batalla, pero en el verso 8 ya dice de que Saúl, yendo a la batalla, mataron a todo mundo, hasta los más pobres mataron. Pero ¿qué sucedió? Que en el verso 8 dice, y tomó vivo a Agab, el rey de Amalec, pero todo el pueblo mató a filo de espada y dejó libre al rey. O sea, el principal responsable de todo lo que sucedía, vino Saúl y lo dejó libre. Entonces vemos cuando Dios le había dado un mandato que tenía que acabar con todas esas personas, porque esa era la voluntad de Dios. Entonces vemos de que Saúl, mis hermanos, no hizo lo que Dios le había dicho, no que él hizo su voluntad. Entonces dice en el verso 9, Saúl dice, y el pueblo perdonaron a Agab y lo mejor de las ovejas y el ganado mayor de los amalecitas, dice. Los bueyes gordos, todas las ovejas, los carneros, los perdonaron, mis hermanos, y se lo llevaron. Y cuando Dios había dicho, acaben con todo. Entonces vemos de que es bien importante el estar seguro que estamos obedeciendo la palabra del Señor. Amén. Entonces vemos de que Dios vio todo eso. Y dice en el verso 10, dice, y vino la palabra de Jehová a Samuel diciendo, verso 11, me pesa haber puesto, dice, por rey a Saúl, porque se ha vuelto, dice, en pos de mí quiere decir que se había regresado del camino de Dios y hizo su voluntad, y no ha cumplido mis palabras. Se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche, mis hermanos. El siervo de Dios estaba triste porque el rey había desobedecido la palabra del Señor. Cuando los líderes, hermanos, desobedecen la voluntad de Dios, todo está en caos, todo está en riesgo. Pero ahora en día a veces se señala al pueblo, se señala a los demás. Pero el líder, por eso el líder, porque tiene mayor responsabilidad, mis hermanos, de hacer la voluntad del Señor. ¿Y qué había hecho? Él había desobedecido la palabra del Señor. Y ahora en día es lo que a veces la palabra del Señor se pasa en poco, mis hermanos. Y cada quien hace su voluntad. Entonces cuando el Señor dice que le pesó, quiere decir que le dolió. Que Saúl no haya desobedecido al mandato de Dios. A la máxima autoridad de Dios. Y no era primera vez, mis hermanos, ya era segunda vez. Mucho más antes, en los capítulos antes, cuando Saúl era nuevo también, cuando fue la primera batalla, se enfrentó a los enemigos y allí ganó la batalla, pero el profeta le dijo, espérame, que yo voy a venir, le dijo, para que presente, porque cada vez después de una victoria, ellos presentaban un sacrificio a Dios en ofrenda y gratitud por la victoria que habían obtenido. Pues obtuvieron la victoria y Dios estaba probando el corazón de Saúl, porque le dice el profeta, espera, no vayas a hacer el sacrificio hasta que yo venga. ¿Y cómo somos los humanos? Viene Saúl y hace el sacrificio. Y Samuel no llegaba, y cuando ve llegar al profeta, ¿y qué le dijo el profeta? El profeta no le dijo felicidades, que ya hiciste, porque yo ya no tengo necesidad de hacer nada. Él le dijo, locamente has actuado. Dios hubiera aprobado hoy tu reino, bien lo hubiera confirmado de que eres el rey que Él quiere. Pero vemos que en realidad, mis hermanos, le dice, por eso Dios ahora no ha confirmado tu reino. Entonces, porque actuaste, y Él que justificó, dijo, es que yo veía que la gente se desertaba, la gente se iba, como que dice, me quedaba solo. Pero si Dios le había dicho lo que tenía que hacer y obedecía, mis hermanos, no tenía que preocuparse de lo que el pueblo hiciera. Se quedaran o se fueran, porque Él es la voluntad del Señor. ¿Cuál es el tema del mensaje, mis hermanos? Que es importante estar seguro que obedecemos a la voluntad de Dios. Amén.
No importa dónde estemos, el lugar, el país, la situación donde estemos, nuestro estatus legal, mis hermanos, lo que sea, usted y yo que conocemos al Señor tenemos que vivir conforme a la palabra. La palabra del Señor no la debemos de condicionar ante nada que el mundo nos ofrezca. Dios tiene que ser primero en nuestra vida porque Él sí se preocupa por nosotros y nadie más. Y es el único que da la vida por nosotros, dio la vida por nosotros. Y vemos que se puso triste, entonces vemos de que ahora Saúl comenzó a justificar todo lo que habían hecho. Y si seguimos leyendo recto, dice, él comenzó a decir que el pueblo fue, no que el pueblo apartó. Claro, pero ¿quién era el líder? Era Saúl, él era el responsable, lo justificó, no. Y es más, le dice algo interesante que le dice, el pueblo apartó todo eso, dice, para presentarlo como ofrenda a tu Dios, le dice todavía. Miren, no le dice ni a mi Dios, porque vemos de que él no tenía el corazón de Dios. Por eso mucho podemos estar hablando del Señor, pero no tenemos el corazón de Dios en nosotros. Simplemente tenemos intereses propios, intenciones diferentes, pero no el agradar al Señor. Ahora, ¿qué pasa? Él estaba justificando porque ¿qué sucedió? Que cuando Samuel llegó y le está diciendo todo eso que no había obedecido. Y miren el verso 13 para ir un poco avanzando. Dice el verso 13, y vino Samuel a Saúl y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová. Miren cómo dice, yo he cumplido la palabra de Jehová. 14 Samuel entonces le dijo, pues, ¿qué valido de vacas y bramido de ovejas en que yo oigo con mis oídos? Ahí vemos cómo dice, Saúl respondió y dijo, de Amalek han traído, no dijo hemos traído, han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para el sacrificio de Jehová tu Dios. Miren, pero lo demás lo destruimos. Mis hermanos, cuando el Señor dice no es no, y cuando Dios dice Dios es sí, es sí. Entonces no podemos estar a media que un poquito sí, que a escondidita, no. Vemos lo que pasó el pueblo de Israel en tiempo cuando pelearon contra Jericó. Ganaron Jericó, pero una ciudad pequeña la perdieron porque había el pecado de Acán allí también. Por eso, mis hermanos, nosotros tenemos que correr a donde está la presencia del Señor, donde está la palabra del Señor, la verdad. Entonces vemos que Él justifica, dice, para el sacrificio, dice, pero lo de tu Dios y luego lo demás, pues, lo que no valía, lo dejaron. Pero ¿qué es lo más importante? ¿Lo que vale para Dios o lo que vale para nosotros? Lo que dice Dios para nosotros, mis hermanos. Entonces vemos de que él estaba justificando, y viene y él estaba justificando lo que había hecho. Y mire, para avanzar más, dice en el verso 18, ¿cómo le responde Samuel el profeta? Jehová te envió en misión y dijo, ve y destruye a los pecadores de Amalek, hazle guerra hasta que los acabe. Entonces dice, te envió a una misión, como dice, te dio algo específico, te dio algo claro, ¿por qué no lo cumpliste? ¿Sabe? En el papel, porque después de Saúl aparece el rey que con los años fue David. Y resumiendo, dice que la actitud de Saúl representa la carnalidad de nosotros los humanos. Y la vida de David representa la vida espiritual de nosotros los seres humanos. Vemos de que Saúl siempre actuó emocionalmente. Saúl actuó carnalmente. Saúl era emocionalmente porque no esperaba el tiempo de Dios. No esperaba que Dios había dicho acaben con todo, era con todo. Él actuaba por el nombre de ser rey. Entonces él tomaba decisiones propias. Cuando aquí no era el que tenía ni la primera ni la última palabra. Era la palabra de Dios. Y por eso, y sabe que algo muy interesante entre la relación de Samuel y Saúl. Porque Saúl conocía a Samuel y Samuel lo conocía desde su juventud. Como rey y como ser humano, Samuel le tenía mucho apego a Saúl, pero le dolía de que él no cumpliera la palabra del Señor. Dice que él lloraba al ver la desobediencia de Saúl. Entonces vemos que él le dice de que ha cumplido, pero había desobedecido la palabra del Señor. Te dio una misión, dice que destruyera a los pecadores, que acabase y no lo cumpliste. Y le dice el verso 19, ¿por qué pues no has oído la voz de Jehová? Sino que vuelto al botín, has hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Quiere decir, dejaste la palabra del Señor y viste la riqueza. Escuchaste el balido de la vaca, las ovejas, todo lo gordo, como dice la ganancia material y la deshonesta, y dejaste la palabra del Señor como en poco, como lo menos de valor, de importancia. Mis hermanos, en general,
El pueblo de Dios está tan alejado. Todo aquel que dice ser cristiano, no importa en qué parte de la tierra. Hemos olvidado el mandato de Dios y vamos por los intereses de nosotros, mis hermanos. Vamos por las vacas, vamos por las ovejas y no vamos por la palabra del Señor que es para vida eterna. Entonces vemos, mis hermanos, de que le dice él de que se fue por el botín y la ganancia, todo lo que ellos habían recogido, mis hermanos, porque había mucha riqueza. Pero cuando el Señor dice que no le agrada, pues no le agrada al Señor. Él quiere la obediencia como el padre o la madre. A veces lo que quiere más la obediencia de sus hijos que cualquier otra cosa, mis hermanos. Pues usted y yo estamos llamados para obedecerle al Señor. Si Él nos da la vida, si Él nos da la respiración, Él nos da todo, mis hermanos. ¿Por qué? Nosotros actuamos de la manera que queremos, si no, un día va a ser triste y lamentable, mis hermanos. Por eso es que en el versículo 22, Samuel, después de que él sigue justificando, ¿qué hizo? ¿Sabe que literalmente, para resumir esta historia, el profeta Samuel tuvo que tomar la misma espada y él matar a ese rey para cumplir la palabra de Dios? Porque la palabra de Dios se cumple. Dios dio órdenes. Hubieran dicho, bueno, ¿y por qué él hace? No, ya que el rey no había cumplido la palabra del Señor, el siervo de Dios tomó la espada y literalmente mató a ese rey para que se cumple. Le dice, así como tú dejaste a muchas madres, le dijo, sin hijos, y muchos hijos sin madre, entonces así quedarás tú, porque hiciste con el pueblo de Dios. ¿Se acuerda cuando David tenía celo también cuando se enfrentaban a Goliat? Que el pueblo estaba acobardado y él dijo, sentía celo, sentía ira porque ese filisteo se enfrentaba, retaba al pueblo de Israel. El pueblo de Israel tenía miedo y él le dijo, un incircunciso eres. Pues dice, no había sido circuncidado, era un pecador, mis hermanos. En ese tiempo se medía de esa manera. Pues vemos acá que viene Saúl justificándose y le habla nuevamente en el versículo 21, vuelve a decir más, el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, dice, para ofrecer sacrificio a Jehová Dios en Gilgal. Todavía el anatema, algo que Dios, cuando Dios decía que lo trajeran y lo limpiaran, Dios lo iba a limpiar. Porque cuando salieron, recuerda cuando Jerusalén y el pueblo de Israel fue llevado cautivo a Babilonia, allí Dios dio órdenes que eso se iba a llevar porque Dios lo iba a santificar. Porque el único que transforma y santifica es nuestro Dios. Nosotros no, mis hermanos. Nosotros en vez de arreglar las cosas las dañamos. Si no, ¿para qué hubiera mandado nuestro Dios a Jesucristo a morir en la cruz del Calvario si nosotros hubiéramos sido capaces? El ser humano cada día más se hunde. Nos hundimos, mis hermanos, cuando nos alejamos de Dios. Entonces vemos de que el sacrificio, él quería agradar a Dios con la grasa de los animales, porque eso tenía mucha importancia. Como que yo diga, le doy al Señor todo lo que tengo, todas las cosas materiales. El Señor quiere mi corazón, el Señor quiere mi obediencia, el Señor quiere mi tiempo, el Señor quiere que le ame de verdad, porque además las demás cosas, Él es el creador de todo. ¿A dónde queda que yo le voy a dar al Señor? Si Él me da a mí. Queremos hacer la de Dios o la queremos hacer de padre cuando somos hijos. Si es que somos hijos, ¿verdad? Entonces tenemos que asegurar. Entonces vemos cómo Samuel le repela con la palabra del Señor. Por eso es que el verso 22 es tan importante. Samuel le dijo, se complace, como dice, está contento, se complace Jehová tanto de los holocaustos de víctimas. Y dice, ¿está Dios contento con todo eso que trajiste? No, Dios no está contento con eso. Le preguntaba a Saúl, ¿no? De las víctimas, le dice. Entonces vemos, las víctimas, se complace Jehová tanto del holocausto. El holocausto era el sacrificio, la ofrenda que iban de víctimas, como en el que le obedezcas a la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura. ¿Por qué él no obedeció a la palabra? Porque no prestó atención. Porque, no le importó la palabra del Señor. No importa lo que Saúl hiciera, mis hermanos, él había desobedecido. ¿Qué es pecado? Desobediencia. ¿Qué hizo Adán y Eva en el huerto de Edén? Desobedecieron. Por eso usted y yo, mire cómo estamos, la raza humana, por la desobediencia de una mujer y un hombre a Dios. Y mi desobediencia puede afectar a futuro a muchos más. En tiempo de David desobedeció a Dios y Dios le dijo,
Ahora mismo, no, como que dice, no te va a pasar nada, pero en tu descendencia futura la espada de Jehová va a estar sobre vosotros. ¿Por qué? Sobre sus nietos, sobre sus parientes. ¿Por qué? Porque desobedeciste a Jehová. Entonces vemos, mis hermanos, Dios quiere nuestro corazón puro, nuestra obediencia. Gloria a Dios, estamos aquí, hermano, presentándonos delante del Señor. Y Él se goza que haya obediencia. Hermano, y aún los humanos entendemos de que queremos el amor, que alguien nos ame, que nos respete. Ante todo, mis hermanos, las cosas materiales a veces siempre queremos tapar lo que hemos hecho que no le agradan a los demás, y cuanto más a Dios. Yo no le voy a ofrecer cosas de este mundo material al Señor cuando Él dice, si yo soy el creador de todo eso. Además, eso es pecado, eso es vanidad, eso es nada para Dios. Dios quiere mi corazón. Jesús dijo, hijo mío, dame tu corazón y tus ojos verán mis caminos. Eso es lo más importante. Y le dice luego, y el prestar atención más que la grosura, porque en aquel tiempo, entre más gordo era el carnero, más era el fuego que caía de la presencia del Señor, consumía esa grasa y hacía llama, pues. Entonces vemos de que, y subía ese olor grato delante de Dios. Quiere decir que si estaba medio flaco el cordero, no había mucha grasa, no había mucho olor, no había mucho fuego. Pero Él dijo, no importa cuánta grasa, cuántos carneros traiga, lo que tú quieras traer ahora, desobedeciste. Y luego, miren lo cual es el resultado, le dice en el 23, porque como pecado de adivinación, o sea, el adivinar quiere decir que en vez de escuchar a Dios, vamos a escuchar a otra persona. Adivinación es como el que va que le lean la mano, que le lean las cartas, y no quiere leer la palabra del Señor. Como pecado de adivinación, le dice, es la rebelión. Y el rebelarse, yo no voy a hacer eso, yo lo hago a mi manera. A mí así me gusta. Y el que no le guste, no. Aseguremos que es la palabra del Señor. Amén. Todo el mundo podrá estar en desacuerdo con nosotros, pero no con el Señor. Usted podrá estar en desacuerdo con nosotros, pero no en contra de la palabra del Señor. Porque ahí sí vamos, ya estamos perdidos. Si es que estamos dando así. Y si no, somos ya perdedores, mis hermanos. Entonces, como pecado de adivinación es la rebelión. Y como a ídolo, está que la idolatría es algo que a Dios, es el primer pecado que le dijo al pueblo del Señor, que no iban a adorar a otro Dios. Y como idolatría es la obstinación. Y sabe, y la obstinación es el rebelde, esa es la obstinación. Dice esos muchachos obstinados, es rebelde, tercos, que no, es así lo hago yo. Entonces, él actuaba según la carne. Él actuaba según la carne, mis hermanos. Y recuérdese que allí Saúl estaba reflejando al hombre fuera de Dios. Al hombre que no hace la voluntad de Dios, sino que hace su voluntad. Mientras que Samuel luchaba para que él hiciera la voluntad de Dios. Por eso, mi hermano y mi amigo, que escuche este mensaje, solo tú puedes tomar la decisión de buscar de hacer lo correcto. Dios puede obrar en tu vida y en mi vida cuando nosotros nos entregamos totalmente a Dios. Sin excusas, sin mentira, porque no, simplemente no va a pasar nada. Dice que Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Para vida eterna o para muerte eterna, mis hermanos. Entonces vemos de que le dice como obstinación, por cuanto dice desechaste. Esto me impacta también, por cuanto desechaste la palabra de Jehová. Él también te ha desechado para que no seas rey. Si Él como Padre yo desecho su palabra, entonces automáticamente estoy desechando el nombre de ser hijo de Él. Pero ¿cuántos decimos ser llamados hijos de Dios? Pero si estoy rechazando la palabra del Señor, ahí es donde automáticamente el nombre será borrado en el libro de la vida. Porque no ando conforme a la palabra del Señor. Y vemos de que Saúl sabía que lo que debe ser, pero la rebeldía que había en él, mis hermanos. O sea, Saúl representa el no estar transformado uno. El estar de apariencia, el actuar, mis hermanos, pero hacerlo a nuestra manera y no a la manera de Dios. Y aquí no hay dos maneras, es una sola. ¿O acaso usted y yo cuando vamos a trabajar hacemos lo que nosotros queremos o lo que el jefe nos indica? Para recibir un pago y bueno, al final hay que hacerlo como Dios dice, porque ellos son los que pagan. ¿Quién pagó por mis pecados y por los suyos? Jesucristo. Pues a Él le debemos todo, mis hermanos, nuestro amor, nuestra honra y gloria, porque Él se la merece. Entonces ha sido desechado, es descartado, ya no. Y esta historia es tan hermosa y interesante, mi hermano, porque aún Samuel no le entendía lo que pasaba con Saúl. Y Dios le dice en una ocasión ya, al final de este capítulo, le dice, al principio el 16 le dice que aún Samuel seguía llorando por Saúl, porque le apreciaba.
Pero vamos a seguir viendo y mira el versículo 25 dice, y le dice, vuelve conmigo para adorar a Jehová. Todavía quería Saúl que Samuel lo acompañara, como si estuviera de acuerdo con él y se fuera para adorar a Jehová. ¿Cómo iba a ir el varón de Dios sabiendo que él está en desobediencia? Es estar de acuerdo con la persona. El actuar nosotros con el que está incorrectamente, estamos desagradando al Señor, mis hermanos. No había que adorar a Dios. Es más, Dios no iba a recibir esa adoración. Dios no iba a recibir ese sacrificio. Dios no quería saber nada de Saúl porque había desobedecido. Mucho menos de la ofrenda, aunque la ofrenda no tenía la culpa. Pero es el corazón el malo, mis hermanos. Y dice el verso 26, y Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo. Así de claro y conciso. No, déjame pensarlo, no iré contigo. No iré contigo. Y luego porque desechaste la palabra de Jehová y él te ha desechado para que ya no sea rey sobre Israel, que era el pueblo de Dios, mis hermanos. Verso 27, y Samuel, dice, y volviéndose Samuel para irse, él asió de la punta de su manto y se regó como que luchó con él, pues le dijo no te vayas y él cargó y el manto se rompió y esto tipificó que el reino de la relación entre Saúl y Dios se había roto. Aquí se acabó ya. Se acabó todo porque desobedeciste a Dios, porque actuó con impulsivo, actuó con interés, actuó, mis hermanos, viendo su beneficio, no el beneficio de Dios. Y tristemente en general, mis hermanos, todo el cuerpo de Cristo, la iglesia de Cristo, necesitamos hacer un autoexamen. Si estamos actuando conforme a la palabra del Señor para vida eterna o para una vida temporal acá en la tierra, porque luego pasaremos a una eterna, pero al infierno, al lago de fuego, donde será el lloro y el crujir de dientes, perdón. Mis hermanos, debemos de tomar en serio la palabra del Señor. Estos no son fábulas, estas no son historias, estos no son historias de caminantes, la palabra del Dios que hizo los cielos y la tierra, que nos está diciendo, mis hermanos, que no actuemos con nuestra fuerza o como nosotros pensamos que es su palabra. Y esa dice que dice que cielo y tierra pasarán, dijo Jesús, mas su palabra no pasará. Cada jota, cada tilde se cumplirá, mis hermanos, porque es la voluntad de Dios. Y se va a cumplir en aquellos que obedezcan la palabra del Señor para honra y gloria de Dios. Y para bendición de nosotros, para otros se va a cumplir para vergüenza y confusión perpetua, mis hermanos, que será demasiado tarde. Y dice el verso 28, entonces Samuel le dijo, Jehová ha rasgado hoy de ti tu reino, o sea, se ha roto. Ya no había manera de juntarlo, ya no, era como un cristal cuando se rompe, que no hay manera de unirlo, mis hermanos. Y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Mejor que tú. A ese prójimo, mis hermanos, que no vamos a seguir por el próximo capítulo, aparece la historia de David. Dice, uno conforme al corazón de Dios. ¿Se da cuenta que no dijo? Si tenía estatus, que a nivel académico, si era el más rico de ese tiempo, qué riqueza tenía. Tenía un corazón conforme a Dios. Y le decía a un prójimo, ¿por qué? Porque eran descendientes del pueblo de Dios también, como dice, a un pariente tuyo también, a ese escogido. Y por eso Saúl lo supo ya cuando David estaba preparado en su momento y Dios permitió, porque todos sabemos la historia, pues Saúl lo persiguió, lo quería matar. Y cuando el espíritu malo lo atormentaba, ese jovencito iba que era Samuel. Entonces vemos, y dice el versículo 29, además el que es, hablando, aquí está hablando Samuel de Dios, además del que es la gloria de Israel. O sea, la gloria de nosotros debe ser nuestro Dios. ¿Y sabe qué significa la gloria? Lo que usted y yo más amamos, esa es la gloria de nosotros, usted, el tesoro más glorioso. Y Jesús dijo, donde esté vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón. La pregunta es, ¿cuál es la gloria de nosotros? Donde más en realidad pasamos el tiempo. La gloria de Dios dice, no se arrepentirá, dice, no mentirá, ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Y solo quiero leer el versículo 1 del 16 para cerrarlo ahí, para que completemos la historia. Y dice Jehová, y dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl? Mire, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel.
llena tu cuerno de aceite, vete y te enviaré a Isaí de Belén, porque de su hijo me he provisto de rey. Dios quiere gente obediente. Dios no quiere intelectuales. Mis hermanos, vamos a estar de pie. Hoy tenemos Santa Cena.